Análisis exhaustivo de Génesis capítulo 19, versos 24, 25 y 26. Esta es una de las secciones más estudiadas y debatidas dentro del texto de la Torá, y conviene analizarlo desde las principales ciencias de estudio del texto hebreo. En este caso utilizaremos herramientas auxiliares de interpretación como son la filología, la gramática y la lingüística del texto hebreo. Lectura del verso 24. Ve Adonai imtir al Sedom ve al Amora. Gafrit Baesh, Me'et Adonai Mim Ashamaim. Y esto se traduce de la siguiente manera. Y Adonai causó la lluvia sobre Sedom y sobre Gamora, desde Adonai, desde el cielo. La primera frase que encontramos dentro de este pasaje dice, Va Adonai y metir al Sedom be al Amora. Y esta frase presenta algunas características muy distintivas. En primer lugar, se coloca al sujeto antes del verbo, algo que no es común dentro de la gramática hebrea. Generalmente se coloca al inicio un verbo y enseguida se coloca al sujeto que realiza esta acción, pero en este caso el sujeto aparece al principio. El sujeto de la oración es Adonai y el verbo que le antesigue es matar, que significa llover o traer la lluvia. Y este verbo se encuentra configurado en la forma ifil, que es la forma causativa del verbo. Es decir, el texto señala que el Eterno causó que la lluvia llegara sobre Sodoma y Gomorra. Dentro de la siguiente oración aparecen dos sustantivos importantes. El primero es Gafrit, que puede interpretarse de dos maneras distintas. En primera instancia podría estar relacionado con la palabra hebrea gofer, que significa resina de árbol, o la resina inflamable de algunos árboles como el ciprés. De esta resina también se obtenía el betún, con el cual se cubrían las embarcaciones para evitar que se anegaran con el agua. Y en segundo lugar podría referirse también al azufre, un mineral natural de color amarillo y de un olor penetrante común en la fosa del Mar Muerto. Este mineral era fácilmente inflamable con una llama azul que desprende humos asfixiantes. El texto señala que el azufre estaba acompañado por el fuego. En el texto hebreo la palabra fuego es Esh. La línea con la que cierra este verso dice Me'et Adonai Mim Ashamaim, desde Adonai, desde el cielo. Este verso ha causado una gran controversia debido a la doble mención del nombre de Adonai. El texto en español dice, Adonai trajo la lluvia sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego desde Adonai, desde el cielo. Dentro de la tradición judaica en el siglo I se manifestaba que esta doble repetición era para señalar la pluralidad de las personas divinas, señalando que había un Adonai sobre la tierra, quien ejecutaba el juicio, y al mismo tiempo había otro Adonai en el cielo, desde quien venían los elementos para el juicio de este lugar. Pero cuando estudiamos la sintaxis y el acomodo gramatical de esta expresión, podemos notar que se trata de un pleonasmo hebreo, que es la mención reiterada del mismo sujeto para establecer que la intención y el acto giran de manera solemne alrededor de la propia figura de Adonai. Es decir, esta doble repetición del nombre santo es para enfatizar que la destrucción de Sodoma y Gomorra no fue un acto natural o de causas naturales, y tampoco fue generado por un cataclismo cosmológico, sino que todo fue la ejecución del juicio y la voluntad divina sobre ellos. Este pleonasmo hebreo empieza con el nombre santo y cierra con el nombre santo, para denotar que desde el principio hasta el fin, el castigo de Sodoma y Gomorra fue planeado por el Eterno mismo. Un ejemplo del uso de este recurso lingüístico en español sería, yo me comí mi propia comida, que aunque puede sonar redundante, la intención es no dejar duda de quién se comió el alimento, yo mismo. Y esto sirve para dejar fuera cualquier tipo de interpretación que pudiera buscar señalar la pluralidad de personas divinas. El Eterno es uno y uno es su nombre. De acuerdo al estudio de la filología, también podemos citar una variante lingüística que aparece en el texto conocido como el Códex Samaritano. Este texto fue escrito alrededor del año 600 antes de esta era, en caracteres paleohebraicos, es decir, un estilo de hebreo muy antiguo y más cercano a la escritura propia de Moisés. Mientras el hebreo moderno masorético contiene la expresión Me'et Adonai Min Ashamaim, el texto samaritano dice Mi ito min Ashamaim, y la diferencia es crucial. El texto samaritano se puede traducir como desde Adonai, desde el cielo, mientras que el texto samaritano más antiguo dice desde él mismo, desde el cielo. En el texto samaritano de este pasaje se lee
Adonai hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego desde él mismo, desde el cielo. Lectura del verso 25. Vayafok et eagrim a él, beet kal a Kikar, beet kal yoshev eagrim, betsemach a Adama, y trastornó estas ciudades, toda la llanura y todo lo que habitaba en las ciudades, y todo retoño de la tierra. Este pasaje habla de la aniquilación total de este lugar a través del verbo hebreo afak, que significa volcar, voltear o arruinar. El texto menciona que incluso los retoños del suelo fueron exterminados completamente. La palabra retoño en el texto hebreo es tzemach, que nos habla de un pequeño retoño que crece sobre la tierra. Nada quedó en pie. Lectura del verso 26. Va'atavet ishto me ahav vateinepsimelach, y miró su mujer detrás de él, y vino a ser un pilar de sal. En este pasaje encontramos el suceso que aconteció a la esposa de Lot. Ella de manera consciente desobedeció la orden de los enviados para su rescate. El texto utiliza la palabra hebrea nabat, que significa mirar, observar o contemplar con anhelo. La mirada regresiva de la mujer de Lot manifiesta una resistencia profunda al cambio y señala una nostalgia patológica. A pesar de ser un entorno hostil, Sedom representaba para ella su zona de confort, una zona de su estatus y de su identidad. Ella se obsesionó con el pasado y perdió así la movilidad para caminar hacia el futuro.